Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a dar comienzo a nuestra tercera ayudantía para gestión informática 2, ¿ya? El tema que vamos a tratar hoy es un tema sobre la limpieza y transformación de datos y responder las consultas que ustedes tengan sobre todo lo que hemos visto en la ayudantía, en la ayudantía anterior, ¿ya? A ver, ¿por qué se me ve así? Bueno, en la primera ayudantía nosotros vimos y conocimos un poco la introducción hacia lo que es un indicador y hemos definido que el indicador de desempeño, que también está conocido como un KPI, son los medios, instrumentos o mecanismos que tiene uno como evaluador para poder evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos de una organización. Y ejemplos de ellos son las ventas por departamento, las ventas por país, la productividad por trabajador, tiempo medio de espera por pedido, etc. También en la clase siguiente vimos, bueno, en la misma clase vimos un poco de lo que es la teoría del color, lo cual nos sirve a nosotros para poder representar indicadores y darle un resaltamiento a la información que nosotros queramos priorizar. ¿Ya? Ahí, si bien recuerdan, vimos un poco de lo que es la teoría monocromática, la análoga, en la cual nosotros hacíamos distintos patrones en el círculo cromático para poder seleccionar y que nos permitiera guiarnos y definir qué colores eran aptos para poder generar nuestra visualización en Power BI. La semana anterior vimos la inserción de gráficos y los distintos elementos visuales que tenemos nosotros en Power BI, que nos va a poder permitir a nosotros representar todos los indicadores que nosotros queramos generar con el fin de poder eh, visualizar el rendimiento en cualquier área que nosotros podamos definir. Recordamos que vimos los gráficos en general, que son los gráficos de barra, los gráficos circulares, los de dispersión, entre otros. También vimos los segmentadores de datos, lo cual es una herramienta gráfica que a nosotros nos va a poder permitir poder filtrar de acuerdo a un atributo que nosotros queramos ir evaluando nuestros datos y generar un análisis de acuerdo al filtro que nosotros le apliquemos. Un ejemplo de esto es poder segmentar quizás la información de acuerdo a un país o de acuerdo a alguna ubicación geográfica en particular o de acuerdo a una categoría. Por ejemplo, nosotros en nuestra visualización en Power BI fuimos filtrando la información de acuerdo al medio de envío, al país, y no recuerdo qué otra categoría. Pero el segmentador de datos, eso nos va a poder permitir hacer de acuerdo al filtro que nosotros le queramos aplicar. También vimos lo que es la tarjeta. La tarjeta nos va a nosotros permitir visualizar únicamente un valor de un indicador que nosotros queramos calcular. En lo general, nosotros podemos utilizar este elemento gráfico, la tarjeta, para poder visualizar el total de registros en nuestra base de datos por recuento de ID del pedido. ¿Ya? En este mismo punto, nosotros también diferenciamos lo que es un recuento normal, un recuento sin apellido del ID pedido, o un recuento distintivo de ID pedido. ¿Ya? Si bien recuerdan, el recuento por sí solo se aplicaba generalmente para el atributo de ID de registro de nuestra tabla, en la cual este recuento nos iba a hacer un conteo total de las filas de datos que nosotros tengamos, o sea, la cantidad de registros que nosotros generamos en nuestra base de datos, cuántas filas de datos tenemos. ¿Ya? Acuérdense que este recuento no discriminaba que por una ID de boleta nosotros tuviéramos más pedidos. O sea, si nosotros en una misma boleta comprábamos 5 pedidos, 5 productos diferentes, perdón, el recuento de ID nos iba a contar esos cinco productos como filas distintas. Contrario al recuento distintivo, en el cual si nosotros teníamos un registro, una boleta, en donde adquiríamos 5 productos distintos, el recuento distinto me agrupa los ID de la boleta, o sea, del atributo que yo le seleccione por el cual yo quiero hacer el recuento distintivo, y me va a contar el total de boletas, en este caso, distintas.
¿ya? Entonces es súper importante poder generar esta diferenciación, porque en las visualizaciones posteriores les va a ser muy útil. Ya. Hoy vamos a ver lo que es la transformación de datos, y en Power BI la transformación de datos nos va a permitir a nosotros poder organizar los datos que nosotros queramos ver y realizar operaciones entre columnas desde Power Query, ¿ya? Power Query es una herramienta que viene incluida en Power BI, en la cual a través de ella nos va a permitir hacer la transformación de datos. Como se ve en la imagen, nosotros vamos a encontrar esta herramienta en la pestaña Inicio y vamos a seleccionar el icono donde sale un lápiz como con una grilla, una hojita, una tabla, y dice transformar datos. Si ustedes mantienen el cursor sobre esta opción, le va a aparecer un texto desplegable que les va a decir que el transformar datos le va a permitir usar el editor de Power Query para conectar, preparar y transformar datos, ¿ya? Esto es útil cuando ustedes hacen cargas a través de Excel o cargas directamente desde SQL Server. La transformación de datos a nosotros, como se dice ahí, nos va a permitir entonces tomar por cada registro, ya, por ejemplo, yo tengo dos columnas, A y B, tengo dos fechas. Una fecha es la fecha en que yo hago el pedido, ¿ya? Y el otro registro es la fecha en la que yo entrego ese pedido. Entonces yo quiero hacer un cálculo que a mí me permita poder ver cuántos días de espera tengo yo por cada pedido. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy una empresa de delivery y, o una empresa de retail y una persona compra un producto el 1 de noviembre del 2022 y yo le doy como, o sea, esa es mi fecha que él hace la compra, ¿ya? Y yo tengo un compromiso de entrega de 5 días hábiles. Entonces, o 5 días, no nos compliquemos más, 5 días, corriente. Entonces, cuando yo le hago la entrega del pedido al cliente, yo voy a anotar la fecha en que yo efectivamente hice ese pedido. Entonces, pongamos en el caso que ya, él lo compró el 1 de noviembre y yo se lo entrego el 7 de noviembre del 2022. Entonces, yo ahí puedo generar una diferencia de fecha eh, que me va a permitir a mí poder hacer un cálculo de cuántos días yo me tardé, ¿ya? Cuántos días me demoré en hacer este pedido. Y también de ese nuevo atributo que yo estoy generando, voy a poder hacer el cálculo de acuerdo a la cantidad de días. Como yo tengo un compromiso de días de entrega de 5 días, yo puedo generar que si me estoy demorando más de 5 días, en un nuevo registro, o sea, en un nuevo atributo, me explique, o sea, me identifique a través de un texto y me diga entregado a tiempo. Si es, perdón, entregado con retraso. Si es menor a 5 días, que lo coloque como entregado por adelantado. Y si son 5 días exactos, que me entregue entregado a tiempo. Yo puedo hacer todas estas cosas con Power Query. Bien, también podemos hacer, que esto es ya lo más básico, es poder hacer una transformación de datos en el ámbito de poder traspasar todo el texto que yo tengo de un registro de un atributo. Por ejemplo, en la imagen se ve la forma de envío, pasarlo a mayúscula. Porque ¿cuál es el problema de no hacer esta transformación? Perdón. Eh, Cuando a mí me entregan una base de datos, pónganse en el caso de que yo voy a trabajar con una pyme, con un negocio de barrio, en donde ellos están utilizando Excel para poder ingresar sus registros de venta, ¿ya? O en cualquier empresa que está haciendo venta, ¿ya? Una tienda de ropa, etc. Entonces ellos van ingresando todos sus registros en una base de datos en Excel, y ellos ya les compra el cliente A, les compra y dice, ya voy a comprar esto a tal precio, lo van registrando y le colocan, no sé, ciudad de envío, si lo van a enviar, por ejemplo, por Starking. Y van a colocar los nombres de las ciudades. En algunas ocasiones van a colocar, por ejemplo, Talca con minúscula, Talca con mayúscula, Talca con la minúscula al principio y el resto en mayúscula. Por el tiempo en que uno se demora en escribir, entonces va a ingresar los datos quizás de forma rápida
y le van a generar cuando ustedes vean esa base de datos, le va a generar que algunas plataformas de análisis de datos les tome todos estos ingresos de atributo como distintos, porque están escritos de forma diferente, o sea, talca con mayúscula, talca con minúscula. O también puede ser que antes de que ustedes inicien la palabra, o sea, inicien la escritura de talca, tengan un espacio en blanco. Entonces ustedes con la transformación de datos pueden eliminar todo eso, esos espacios en blanco, y van a poder generar esta limpieza de datos. ¿Ya? Ustedes, ¿cómo abren este menú en donde sale transformar, que es el que se destaca? Ustedes se ponen, a ver, después lo vamos a ver en Power Query, ¿ya? O sea, en vivo. Ustedes siempre sobre el atributo le van a dar a botón derecho con el mouse y les va a desplegar este menú. Y ahí ustedes seleccionan transformar y ahí ustedes pueden pasar todos a minúscula, todo a mayúscula, cada palabra en mayúscula, recortar, limpiar, etc. Bien, la limpieza de datos. Lo más importante, o una de las herramientas que uno más utiliza, es reemplazar los valores. Esto se utiliza para cuando ustedes le entregan una base de datos y tienen registros nulos, le sale como null, y ustedes no quieren que se muestre como nulo en su base de datos. Quieren, no sé, a ver, si tienen un registro de la forma de envío. Ustedes en su base de datos tienen solamente considerado, por ejemplo, hacer entrega a través de una empresa externa, por forma de envío estándar, premium, rápida, pero no tienen contemplado, por ejemplo, cuando el cliente va al local y lo retira. ¿Ya? Entonces ustedes cuando les pase esto, ustedes no ingresan nada. Entonces la base de datos se lo toma como nulo, como que no existe un registro. Entonces, como ustedes saben que cada vez que en mi base de datos yo tengo un atributo, o sea, tengo un registro en mi atributo de forma de envío como nulo, quiere decir de que yo estoy trabajando por una forma de envío en donde el cliente vino a retirar el producto. Entonces yo puedo reemplazar ese nulo eh, por el valor que yo quiera designarle. Por ejemplo, le voy a colocar retira cliente. Entonces me va a reemplazar todos los nulos que yo tengo en ese atributo, me los va a reemplazar por el valor que yo le estoy dando, que en este caso es retira cliente. Voy a ir al Power BI. Voy a confirmar antes que esté grabando y todo. Hola, Ricardo. Sí, estoy grabando. No sé si te queda alguna duda o algo de ayudantías anteriores. Eh, para que me pregunte, yo no tengo problema, en serio. Ya. Ustedes están acá, en su panel de visualizaciones, ¿cierto? Que para nosotros lo titulamos como análisis en venta de Supertienda. Entonces yo quiero trabajar los registros en mi base de datos que tengo, que si bien recuerdan yo puedo revisar en la pestaña datos, mi base de datos, acá, y tengo todos los registros. Entonces yo quiero hacer cambios. Yo, por ejemplo, quiero pasar los nombres a mayúscula, los segmentos también, ciudad, el estado, todo el texto que yo pueda pasar a mayúscula, lo quiero pasar a mayúscula. También puedo quizás reemplazar el formato de la fecha. Quizás puedo colocar solamente 2 de octubre de 2014 o 2 del 10 de 2014, o si tuviera la hora que me especificara también la hora. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy acá a mi panel, inicio, transformar datos, acá en esta como icono de tablita con un lápiz, y selecciono transformar datos. Y me va a abrir una nueva ventana que es el editor de Power Query. Ya. Y a ver qué pasó acá. Y antes de la ayudantía yo estaba revisando esto. A ver. Me está mostrando solo. Voy a volver a abrir esto. Descartar. Ya lo voy a hacer de nuevo. Ahí sí. Ya. Lo que me pasó fue que antes de iniciar la ayudantía, yo abrí el Power BI y abrí la pestaña de transformar datos y acá a la derecha le aparecen como los pasos que ustedes han hecho en su base de datos.
Entonces, seguramente yo pasé a llevar uno acá y eliminé un paso. Entonces, al momento de eliminar un paso, se borra todo lo que yo he hecho. ¿Ya? Entonces, por ahí yo creo que estuvo el error. Ya. Pero acá nosotros estamos en nuestro Power Query, que es el transformador de datos de nuestra base de datos compra. Entonces, yo acá puedo visualizar todos los atributos que yo tengo de registro en mi base de datos y también puedo visualizar qué tipo de datos se están ingresando en ese atributo. Por ejemplo, en ID de la fila, que es como el ID del registro de mi base de datos, me dice que es de carácter numérico. Es decir, que me va a hacer conteo, o sea, un número. 1, 2, 3. En el ID del pedido, como yo tengo una mezcla de texto y número y caracteres especiales como es el guión, yo lo tengo como un atributo de tipo texto. En la fecha de pedido y de envío lo tengo como un atributo de carácter de fecha. En forma de envío texto, ID del cliente texto, porque es una mezcla de texto y número y carácter especial. Y así yo voy definiendo todas los atributos y el tipo de datos que yo quiero ingresar en ese atributo. Entonces, si yo quisiera cambiar, por ejemplo, el ID de la fila, que yo no quiero que sean registros de texto, o sea, perdón, de número, yo selecciono, ve que paso el mouse y se marca un cuadrito, ya yo marco, y acá yo puedo seleccionar qué dato quiero que se ingrese acá. Si yo quiero que sea un número decimal fijo, un número entero. El número decimal fijo muestra un signo peso, pero yo no suelo utilizarlo mucho. Un número entero, un porcentaje, una fecha u hora, solo la hora, solo la fecha, que me entregue la fecha, la hora y la zona horaria. Por ejemplo, que nosotros en Chile en este momento estamos creo que en -3. Perdón, estoy un poquito resfriado. Duración, es decir, hace comparaciones de valores. Perdón. Texto y binario, es decir, me va a mostrar un sí o un no. Entonces yo reviso que tenga todos los atributos con el tipo de dato que yo necesito. ¿Ya? Perdón, que me pega un poquito la garganta. Ya. Entonces revisamos que todos nuestros atributos estén correctos. Fecha de envío es fecha, forma de envío es texto, ID del cliente texto, nombre del cliente texto, segmento, texto, ciudad, todo. A ver, en país. En país. No está bien. No en región. Ya está todo bien. Ya, la ganancia. Por ejemplo, en la ganancia. Si a mí me están entregando la ganancia y estamos trabajando en pesos chilenos, me es poco práctico a mí calcular la ganancia con un decimal. Por ejemplo, en el primer dato, en este, me dice que yo estoy obteniendo una ganancia de 45.6 pesos, pero en condiciones prácticas para el peso chileno no es eh, tan necesario el decimal. ¿Ya? Entonces acá yo puedo hacer un cambio de atributo y en vez de que me tome como decimales los atributos, yo lo puedo cambiar a un número entero. Entonces me lo va a aproximar. Y me pide confirmación para poder hacer este cambio. Entonces yo lo acepto. Y ahí me generó el reemplazo y me aproximó todos los valores. ¿Ya? Todos los valores me los pasó a número entero. Entonces ahora yo puedo decir que de ganancia para el registro número 1 yo tengo 46 pesos cerrado. 907 cerrado. Y así, con cada registro. Y esto es bueno para cuando nosotros queremos hacer análisis como con valores muy grandes, o sea, cuando son muchas unidades monetarias de ganancia, de pérdida, de costo, etc. Ya. Ahora, si nosotros quisiéramos evaluar, por ejemplo, lo que es un atributo como un promedio de notas,
ahí sí nos sirven los decimales, para hacer la diferencia entre el rendimiento de un estudiante con otro. ¿Ya? Entonces depende mucho del atributo que nosotros queramos evaluar para ver si es o no aproximable. Por ejemplo, también en el descuento nos indica un descuento en valor decimal. Y quizás para nosotros es más factible, más fácil de interpretar o de darle lectura a este valor, por ejemplo 0.4, si nosotros lo viéramos como un valor porcentual. Entonces, yo puedo hacer esto. Cambio el valor del atributo por porcentaje. Entonces debería mostrarme en el que es 0.4, debería mostrármelo como 40%. Veamos si me lo hace. Ya. No me, a ver, me perdí si no me fijé si eran los de acá que mostraba 40, porque esto sí me los cambió, pero a ver, acá yo puedo eliminar el paso que hice recién. Dice tipo cambiado. Cuando dice tipo cambiado, es lo que yo estoy haciendo, qué operación estoy haciendo acá en mi transformación. Ya, entonces a ver, lo voy a eliminar para ver si me lo cambio. Ah, sí, está bien, ya. Entonces lo voy a volver a cambiar. Porcentaje, ya. Entonces, como yo acá voy generando los pasos que tengo en mi transformación, yo le puedo asignar el nombre que yo quiera para poder orientarme y saber qué cosa estoy haciendo. Entonces yo acá selecciono con botón derecho sobre los pasos aplicados, sobre el último paso que yo apliqué, y le coloco cambiar nombre. Entonces yo le voy a asignar lo que hice, que fue cambio descuento a porcentaje. Y selecciono Enter. Entonces ahora este paso corresponde a lo que ustedes hicieron, que fue el cambiar el descuento a porcentaje. Eh, y ven, me muestra todo ahora los descuentos es en porcentaje. Entonces, así es más fácil de leer, porque yo puedo decir ahora, por ejemplo, para este dato, que es el atributo 17, puedo decir que yo tuve un descuento, o se me aplicó un descuento, o apliqué un descuento del 40%. ¿Ya? Es más fácil la lectura. En el total, también yo puedo generar una aproximación. El total y la ganancia tienen relación, ¿ya? Porque de la ganancia deriva, o sea, perdón, del total deriva la ganancia. Entonces, miren, acá como había eliminado algo, también se me eliminó el suprimir los decimales. Entonces lo vuelvo a hacer, número entero. Y le cambio. No me lo sumo acá. A ver si lo voy a hacer acá de igual con el total. Voy a volver a cambiarlo a número entero, a ver si me registra el paso acá. No, tampoco me lo registro. Ya. No importa, no importa si los cambio. Em, una cosa igual, súper importante, si ustedes no están seguros de los cambios que están haciendo, antes de empezar a hacer los cambios en su base de datos para que después no tengan que perder todo y volver a cargar la base de datos de Excel, como lo vimos en la ayudantía en la primera, ustedes pueden duplicar esta tabla. Seleccionan, acá está su tabla, a la izquierda, que es la tabla de compras. Seleccionan y colocan duplicar. La duplican y esta la toman como su tabla original. Imagínense que no hemos hecho ningún cambio en esta tabla y la pueden deshabilitar acá. La deshabilitan y ahí ustedes tienen su tabla original y le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, le vamos a poner compras original. Entonces, esa es su tabla base, o sea, la real, la que ustedes recibieron. Y acá en compras le pueden cambiar el nombre también. Cambiar nombre, le vamos a poner compras transformación. Transformación. Y aquí ustedes van a aplicar todas sus transformaciones eh, que quieran hacer. Ya. Entonces, nosotros dijimos que queremos pasar todo el texto a mayúscula. Entonces, yo selecciono el atributo que quiero hacer, que quiero pasar a mayúscula, voy a pasar la forma de envío. Botón derecho, transformar, mayúsculas. ¿Ven? Se cambió todo a mayúscula y acá sí me lo registró, porque creo que fue un cambio importante. El de decimal a número entero creo que no lo considera como un cambio importante. Entonces acá ustedes pueden cambiarle el nombre. Y le vamos a poner eh, forma envío a mayúscula.
Ahí. Después tienen el nombre del cliente. Y también pueden hacer lo mismo. Y después también tienen el cliente. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar todos estos atributos de una sola vez a mayúscula? Yo selecciono el primer atributo que quiero cambiar, lo selecciono, así pongo el cursor arriba, selecciono, selecciono control sin soltar y voy seleccionando todos los atributos que yo quiero cambiar. Ya, veo esta región ahí, no sé qué más tengo allá. Suelto control, desplazo, vuelvo a apretar control, sigo seleccionando todo lo que yo quiero pasar a mayúscula. Suelto control, desplazo, no tengo nada más. Entonces, pongo el cursor sobre un atributo que yo voy a reemplazar, botón derecho, transformar, mayúscula. Y cambia todo lo que yo seleccioné a mayúscula. Ahí hice una transformación. ¿Ya? Acá no me la considero tampoco porque está incluida como en esta. Entonces, como yo aquí hice cambio de mayúscula a todo, porque me hubiese salido acá que cambié la forma de envío a mayúscula y después me hubiese salido, cambié región a mayúscula, cambié categoría a mayúscula, subcategoría a mayúscula. Entonces me lo agrupa todo en la misma última operación que yo tuve. Entonces le puedo cambiar el nombre y le coloco datos a mayúscula. Enter. Ya. ¿Se va entendiendo? Ya. Ahora, ¿qué pasa? A ver. Si yo quiero generar una nueva columna para hacer un nuevo cálculo. A ver. Por ejemplo. Es un ejemplo, no se puede caer en el caso real de la tabla supercompra, ¿ya? Pero consideremos que nosotros tenemos en nuestro registro el total y vamos a tomar que el total se refiere al valor del producto unitario, ¿ya? Pongámonos en ese caso. Entonces, para que no nos perdamos, yo a este total le voy a cambiar el nombre, apretando doble clic sobre su nombre, total, no, le voy a colocar precio unitario, precio unitario. Ya, nos pusimos en ese contexto, ¿ya? No tenemos la ganancia, no existe la ganancia, no sabemos cuánto estamos ganando, ¿ya? Entonces, tenemos el precio unitario y tenemos la cantidad que nosotros le vendimos y aparte tenemos el descuento que nosotros le vamos a aplicar a esa persona, ¿ya? Pónganse en esa situación. Tenemos un producto, tenemos la cantidad que nosotros vamos a comprar y un descuento que a nosotros se nos va a aplicar por comprar este producto, porque puede estar en oferta, ¿ya? Por ejemplo, el producto 188. Si yo lo compro hoy, me va a aplicar un 40% de descuento. Entonces yo quiero calcular a qué precio me queda y cuál sería entonces la ganancia real de ese producto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Me voy a uno de los atributos que yo quiera trabajar y me voy a agregar columna. Y acá a ver, invocar función personalizada. No. Columna personalizada. Columna personalizada. Ahí sí, ya. Se me abre esta ventana. ¿Ya? Entonces me dice, ¿qué nombre yo le quiero colocar a mi columna? ¿Ya? Como yo quiero calcular el total o el subtotal antes del descuento, yo le voy a colocar entonces subtotal a este nuevo atributo, subtotal. ¿Y yo cómo voy a calcular ese subtotal? Lo voy a calcular con alguna de estas columnas disponibles, o sea, de los atributos que yo tengo en mi tabla. Entonces, como yo voy a calcular el subtotal, necesito el precio unitario y la cantidad que yo estoy comprando. Entonces me voy a buscar precio unitario, lo selecciono y lo inserto, se insertó,
espacio, una multiplicación, espacio, y por qué valor yo la voy a multiplicar, que en este caso es la cantidad, e inserto, ¿ya? Entonces acá yo ahora estoy obteniendo el subtotal en base a la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Y estoy obteniendo solamente el subtotal, sin aplicarle aún el descuento que a mí se me va a hacer, ¿ya? Entonces le doy a aceptar. Y si se fijan, acá me entrega el valor a mí del subtotal, de lo que es, acá lo puedo desplazar, lo tomo y lo arrastro, es como arrastrarlo solamente y lo voy a dejar acá. Entonces, precio por cantidad me entrega el subtotal. Yo puedo cambiar este atributo, creo que a valor de moneda. Valor de moneda. Ahí acá. A ver. Que me entrega los decimales. No quiero que me muestre decimales. Ya, no, lo voy a dejar así nomás como valor entero. Porque después en la visualización nosotros podemos generarle el puntito que nos separe esta cifra. Ya, entonces voy a eliminar el tipo cambiado, que fue lo último que hice. Y acá me muestra personalizada agregada. Si recuerdan, yo le coloqué acá agregar columna y agregamos una columna personalizada. Entonces yo a este le puedo cambiar el nombre, cambiar nombre, y le voy a colocar a ver, ¿cómo le coloco? Agregación. Nueva columna subtotal. Y este paso anterior que dice columnas con nombre cambiado fue cuando yo le cambié el valor al total por precio unitario. Entonces también le puedo colocar el nombre del paso. Cambio total precio unitario. ¿Ven? Entonces acá yo después puedo ir revisando los pasos que yo fui haciendo. Hice, lo primero, cambié descuento a porcentaje, cambié los datos a mayúscula, cambié la columna total por precio unitario, agregué una nueva columna que la denominé como subtotal y reordené las columnas, porque si recuerdan tenía el ¿dónde está? Subtotal, lo tenía acá al final y lo desplacé para acá. Ustedes siempre que agreguen una nueva columna se le va a agregar al final, entonces ahí ustedes las tienen que reordenar y eso significa columnas reordenadas. Ya. Tengo el subtotal, pero me falta aplicarle a mí el descuento. Entonces, voy a tener que volver a hacer un cálculo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una nueva columna personalizada. Entonces, ahora, ¿qué voy a calcular? Ahora sí voy a calcular el el total. El total a mí, considerando la cantidad por el precio, aplicándole el descuento. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a denominar como total. Total. A ver, estoy analizando. Si yo voy a calcular el precio, perdón, el subtotal, a ver, el subtotal, que es el valor de mi precio por cantidad, y quiero aplicarle un descuento, ya miren, si yo lo multiplico por el descuento, que es un valor porcentual, que puede ser cero, ya, me está diciendo a mí que al multiplicar, por ejemplo, en el caso del atributo 1, al multiplicar el subtotal por un descuento que es de valor cero, me va a quedar que el total de la boleta es cero, porque un número multiplicado por cero es cero. Entonces, acá ustedes tienen que poner ojo de cómo van a hacer esta transformación. Entonces, si yo quiero obtener el subtotal, el total, tengo que considerar este riesgo, que significa que yo tenga un descuento con cero porque me va a mostrar como un total cero. Entonces yo al momento en que le cobre al cliente, la base de datos a mí me va a decir que yo a ese cliente no le cobré. O sea, le regalé estos productos. Le regalé
3 productos a 131 pesos cada uno, y lo que me pagó a mí fue 0. Entonces tengo que tener ojo con eso. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Como yo lo haría, sería obtener el subtotal, que es el valor antes del descuento, y yo le voy a restar, aquí abro paréntesis, es como trabajar en Excel acá. Es muy similar al Excel, como las fórmulas y esas cosas. Entonces yo voy a abrir un paréntesis y voy a multiplicar la columna descuento por la columna subtotal. Entonces inserto subtotal y cierro paréntesis. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy obteniendo cuánto es el subtotal de la venta, precio por cantidad, y le voy a descontar el posible descuento, porque acá como yo no tengo descuento, me va a multiplicar, entonces el descuento que sería 0 por 3,93 me va a quedar 0, entonces me va a mostrar el subtotal menos 0, entonces me va a quedar solamente el precio del subtotal. Ahora, si yo tuviera acá descuento, por ejemplo en el 40%, me va a multiplicar, o sea, me va a obtener 3,76 menos, va a abrir paréntesis, el descuento que es 40% por el subtotal. Entonces me va a descontar ese valor que me dé del subtotal. Entonces voy a aceptar. Entonces los que tienen descuento valor 0 deberían darme el mismo valor del subtotal. Y los que tienen porcentaje de descuento debería corresponder al 40% de 376. Entonces vamos a comprobar. Ya, acá me muestra total y lo voy a arrastrar a acá. Ya. Entonces yo estoy trabajando con estas dos columnas. Voy a comprobar que el cálculo sea correcto. Entonces, de este subtotal de 393, tengo un 0% de descuento, entonces mi total se mantiene en 393. Acá. De 376 yo tengo un 40% de descuento. Entonces mi compra me quedan 225. Entonces, este 225 corresponde al 40% de 376. A ver si me pueden ayudar ustedes. Voy a ver igual la calculadora. 376 por 0. Sí, me corresponde. Sí, me corresponde, porque yo al 376 le estoy descontando el 40%, o sea, es decir, yo solamente le estoy cobrando el 60% de los 376 y me corresponde a los 225, porque le apliqué un 40% de descuento. Ya, entonces está correcto. Y acá, como me está entregando en valores decimales, yo lo voy a pasar a número entero. Ahí. Para cobrarle aproximado, o sea, si bien recuerdan, después de los 5 pesos, se aproxima a cierre. Ya, entonces, ¿qué pasos hice yo acá? Yo acá hice la personalizada agregada, que fue agregar una nueva columna que se llama total, y entonces yo le voy a cambiar el nombre. Nueva columna total. Ya. Si ustedes seleccionan un paso anterior, como que les muestra la tabla, cómo la estaban trabajando hasta ese momento. Como que le ignora todos estos cambios que ustedes hicieron posterior. Les cuenta, o sea, les muestra la tabla hasta que ustedes tenían este paso o anterior a este paso. Entonces, si ustedes quieren revisar como dónde pueden tener algún error o dónde hicieron algún cálculo, van seleccionando solamente acá y les va a ir mostrando su tabla, cómo ha ido cambiando. Ya. Entonces, ya, obtuvimos el subtal, el porcentaje de descuento y cuánto tienen que pagar. ¿Cuánto pagar? Entonces, yo también podría generar una nueva tabla, o sea, perdón, un nuevo atributo que a mí me muestre este porcentaje aplicado, que se le aplicó por cada venta, me lo muestre como un costo para la empresa, un costo por descuento, que es cuánto yo dejé de ganar por aplicar este descuento. Porque también me podría entregar a mí un indicador que me diga si yo estoy generando, qué porcentaje de mi ingreso lo estoy generando a través de descuentos, de costos para la empresa, que no necesariamente son pérdidas, pero sí representa un costo, lo que se deja de ganar, un costo de oportunidad. Entonces,
voy a hacer una nueva columna personalizada. Y acá, ¿qué quiero obtener? Quiero obtener, voy a obtener el costo por descuento de mis atributos, o sea, perdón, de mis transacciones. Entonces, ¿qué necesito yo acá para poder destinar qué valor estoy perdiendo yo? Tengo que hacer una resta entre mi subtotal y el total para ver cuánto yo estoy perdiendo por esa transacción por aplicar ese valor descuento. Entonces yo puedo obtener eso a través de la resta del subtotal, que es mi valor real, o sea, mi valor que yo tengo por registro, y le voy a restar el valor por el cual yo se lo estoy dejando a mi cliente, ¿ya? Entonces, ese es el valor total, porque el total ya se le aplicó el descuento del porcentaje, ¿ya? Entonces yo voy a insertar y voy a hacer la resta entre subtotal y total, y le doy a aceptar. Entonces, si ustedes aprecian acá, en la nueva columna que se llama costo por descuento, a usted le está generando la resta entre el subtotal y el total. Entonces, en la transacción 1, yo estoy diciendo que tengo, hice una venta por 393 pesos, no le hice descuento, entonces el total me quedó en 393 pesos. Entonces, en esta transacción yo no tuve ningún costo por descuento. El costo de descuento es valor 0. Caso contrario, si ustedes se fijan acá, en la transacción número 17, me está diciendo que tengo el subtotal de 376, le apliqué un 40% de descuento, al final al cliente yo se lo vendí en 226 y yo estoy teniendo un costo por descuento de 150 pesos. ¿Ya? Entonces voy a confirmar que el cálculo sea el correcto. 376 menos 226, 150. Entonces, este valor me puede generar un nuevo indicador que me permita a mí ver el costo por descuento. Entonces me voy acá, voy a cambiar nombre y le voy a colocar nueva columna, costo por descuento. Y así yo voy manteniendo un orden de las cosas que yo voy haciendo. ¿Ya? Bien. A ver, ya. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no tuvieran el ID de la fila? ¿Ya? No tuvieran este valor de registro. O ustedes quisieran generar un nuevo ID que les permita a ustedes poder representar cada transacción. Ya, antes de eso voy a duplicar esta, porque quiero ver si les puedo al tiro enseñar otra cosita sobre los duplicados. Esta le voy a cambiar nombre y le voy a colocar compras 2. No, transport 2. No puede tener punto ya. Transport 2. La deshabilito. Ya. Si yo no tuviera este atributo del ID de la fila, por ejemplo, no lo voy a eliminar. No lo tengo. Entonces a mí me entregan solamente el ID del pedido, que por ejemplo acá se repite 1, 2, 3, 4, 5, pero yo no sé el valor de la fila en el que estoy trabajando, el valor del registro. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para poder obtener esto? Para ello, se van acá a agregar columnas y nosotros tenemos la operación de columna de índice, ¿ya? Que esto fue súper importante, al menos para mí, en mi trabajo final. Porque necesitamos poder calcular el número de registros distintos, etc. Entonces ustedes agregan columna de índice. Agregan columna de índice y se les genera automáticamente el valor del índice, pero aparte del 0. Ustedes pueden cambiar esto. Por ejemplo, ya lo voy a quitar esto también. Me voy acá a columna de índice, expando hacia abajo y me dice, quiero que parta desde 0, quiero que parta desde 1 o personalizarlo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que parta desde el 1 y que se incremente de 1 en 1. Si yo quisiera mostrar, por ejemplo, índice inicial 1 y que el segundo índice fuera 3, yo tendría que darle un incremento de 2, ¿ya? Entonces, para eso es el incremento. O si yo tuviera, por ejemplo, índice por producto de producto 100
y otro producto yo lo tengo como 200, yo tendría el índice inicial 100 e incremento 100, ya, para que vaya aumentando de 100 en 100. Pero en este caso vamos a aumentar del 1 en 1, que parta desde el 1. Entonces voy a aceptar. Y si se dan cuenta, me genera el mismo índice que tenía yo al momento de eliminar. Entonces yo acá lo voy a arrastrar al principio. Lo voy a arrastrar. Ya soy un poco lento del Power BI, poder arrastrar los atributos. Imagínense que ustedes tuvieran muchas filas hacia el lado, perdón, columnas hacia el lado, y arrastrar todo al principio toma tiempo. Para que ustedes puedan tener su tabla ordenada, porque si no, después se van a perder a buscar un atributo por jerarquía que ustedes tienen que tener como lo principal al principio y ir trabajando hacia el lado. Y esta columna yo le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner ID, ID registro, o ID, no, ID registro, ID registro. Entonces acá me está diciendo que yo por cada, o sea, me está generando un ID por cada registro nuevo que se me genere, independiente de que yo tenga repetición de datos. Por ejemplo, acá como en el ID del pedido. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ustedes tuvieran su base de datos y no pudieran tener duplicado, porque la están normalizando? O tienen, por ejemplo, los registros de los clientes y cada cliente tiene un número telefónico o cada cliente tiene su root, su dirección, por lo cual ustedes no podrían tener dos clientes registrados duplicados en una misma base de datos, porque al final cuando ustedes quieran hacer la consulta para obtener la información, por ejemplo, en este caso, de qué cliente realizó esta compra de ID MX 2012-155-047, usted al hacer la consulta o generar una visualización en Power BI que les muestre el nombre del cliente por el cual ustedes están realizando como el estudio de la venta de esta transacción, Power BI les va a buscar en su otra base de datos que se llama cliente y va a encontrar un dato duplicado. Entonces no les va a poder entregar un valor certero y un valor real a este requerimiento que ustedes están haciendo en la visualización de Power BI. Entonces, Power Query nos entrega una herramienta que nos va a poder a nosotros permitir poder eliminar los duplicados, ¿ya? Y se las voy a enseñar. No creo que acá lo pueda hacer porque tengo los valores no están todos duplicados, porque por ejemplo acá yo tengo, claro, el mismo ID del pedido, pero tengo diferentes registros acá de productos que yo estoy comprando. Por ejemplo, eran los registros 3, 4, 5 y 6, y acá yo tengo productos distintos, son ID diferentes. Entonces no me los cuenta como duplicados. Pero ¿qué pasa si yo quiero eliminar los duplicados? Y yo necesito que el ID del pedido sea único, o que la boleta sea única, o que el producto sea único, o que el cliente sea único. Yo selecciono con botón derecho y me voy acá a quitar duplicados. Selecciono y me está eliminando los duplicados. Ahí me eliminó los duplicados que yo tengo. ¿Ya? Entonces, claro, en esta base de datos, como es la tabla principal, la tabla que agrupa todos los registros, todos los datos que se llevan a cabo en la organización, el quitar duplicados en esta tabla me está haciendo eliminar información vital. Porque si bien recuerdan, en el ID del pedido MX 2012-155-047 yo tenía una repetición de 5 datos, pero si nosotros revisábamos qué producto yo estaba comprando con ese ID de pedido, o sea, en esa boleta, yo tenía 5 productos distintos, 5 productos diferentes. Entonces, si yo me voy al ID del producto, me está mostrando que yo solamente compré un producto por esa boleta. Entonces, yo cuando voy a aplicar quitar duplicados, cuando yo esté trabajando con otras tablas que no sea la tabla de hechos, ¿ya? No estoy seguro si ustedes ya vieron lo que es la tabla de hechos, por si me pueden confirmar. La tabla de hechos y la otra era la tabla de... ¿Te recuerdas cómo se llama la otra tabla? Era la tabla de hechos y la tabla de dimensiones. La tabla de dimensiones. Ya. A grandes rasgos, la tabla de hechos es nuestra tabla principal de registros, en la cual nosotros tenemos como todas las transacciones generales de la empresa,
Y la tabla de dimensiones es donde nosotros agrupamos la información por cada atributo relevante, que puede ser, por ejemplo, en qué fecha se vendió, la tabla de clientes, la tabla, por ejemplo, de locaciones geográficas, la tabla, en este caso, de forma de envío. O sea, es decir, nosotros tendríamos otras tablas en las cuales tendríamos la información más resumida. Nosotros tendríamos una nueva tabla que sería, por ejemplo, la forma de envío. A ver. Nosotros tenemos en el atributo forma de envío. O sea, si nosotros quisiéramos sacar este atributo y hacerlo en una nueva tabla, que sería la tabla de dimensiones, nosotros en esa tabla de dimensiones vamos a tener una tabla solamente con 4 registros, ¿ya? Y le vamos a tener que definir una ID, que va a ser, por ejemplo, ID forma de envío, va a ser ID 1, ID 2, ID 3 y ID 4, y otro atributo que va a ser forma de envío. Entonces, yo de esta tabla voy a sacar este atributo y lo voy a reemplazar por el ID que yo estoy utilizando en la otra tabla, ¿ya? Entonces yo en esa tabla voy a eliminar duplicados, porque yo en esa tabla no me sirve de nada tener 4 veces repetido estándar, una rápida, una urgente, 3 más rápida y así. No me es útil, ¿ya? Porque yo le voy a definir una ID. Entonces, bueno, eso es con tabla de hecho y tabla de dimensiones, ¿ya? Pero para esos casos ustedes tienen que quitar duplicados, para que no se les genere una repetición de datos y no pierdan información tampoco en esta tabla de hecho. O sea, en la tabla de hecho en lo general nunca se eliminan duplicados, nunca, porque pueden haber más de un registro con un mismo ID, ¿ya? Ahí se van a repetir los ID porque como estaba esta tabla originalmente, les mostraba más registros por este atributo, más productos por este atributo. Bien, entonces, también dijimos que nosotros podíamos hacer una modificación de datos, modificar los datos que nosotros nos entregan. Por ejemplo, imaginémonos que todos los que dicen estándar, ¿ya? Todos los registros que dicen estándar en la forma de envío son datos nulos. Y en vez de decir estándar, dice nulo. Entonces, yo quiero que acá me muestre, en vez de estándar, me muestre entrega estándar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo ese cambio para todos los registros? Me voy a botón derecho sobre el atributo, reemplazar los valores, se me abre una nueva ventana y acá me dice reemplazar el valor que yo busco. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero cambiar? Imaginándonos que estándar es un dato nulo, yo voy a escribir tal cual como está. Estándar con la mayúscula y lo voy a reemplazar por entrega estándar. ¿Ya? Y le doy a aceptar. Entonces, ahora todos los que dicen estándar deben decirme entrega estándar. Y está trabajando, Power BI está trabajando, así que esperen un poquitito. Ah, no me lo aplico. Ya sé por qué no me lo aplico. Porque yo les dije que tenía que ser igual a como estaba escrito. Entonces, reemplazar los valores. Acá otra vez. Estándar con mayúscula y lo voy a reemplazar por entrega estándar. Aceptar. Ahí sí. ¿Ven? Cuando ustedes quieren hacer el cambio de atributo, por ejemplo el nulo, si el nulo está escrito con minúscula, ustedes lo tienen que escribir igual, con minúscula, o sea, nulo, con letras chiquitas. Y en este caso, como estaba estándar con mayúscula, yo tengo que reemplazar el valor estándar, como está escrito, por su valor que yo quiero reemplazar. Entonces yo por eso les dije que era súper importante como estandarizar todos estos atributos, todos estos registros, o sea, escribir, pasar todo a mayúscula, pasar todo a minúscula y todo ese tema, porque como ustedes vieron, Power BI no reconoció que estándar en minúscula y estándar en mayúscula eran lo mismo, los tomó como distintos. No le aplicó el cambio porque no encontró estándar con minúscula,
¿ya? Y lo mismo les va a pasar cuando ustedes quieran conocer el nombre de un cliente, o comparar a dos clientes, por ejemplo, que hay un cliente y que aparte de cliente es trabajador de esa empresa y ustedes quieran hacer una comparación de si esa persona, trabajador, también es cliente en esa empresa y ustedes en un registro lo tienen con minúscula y en otro con mayúscula, se los va a tomar como distinto, ¿ya? Entonces ustedes no van a poder generar ese análisis que les diga, ah, sí, este cliente también es trabajador, ¿ya? Al final, para eso es esta transformación y pasarlo todo a mayúscula. Solamente por eso. Eh, bien, si ustedes quieren generar una ID del pedido, o sea, o una ID de estas características, por ejemplo, como MX y sumarle un número, también lo pueden hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Ya yo, por ejemplo, voy a tomar el ID de registro y voy a generar una columna personalizada, que va a ser la que yo voy a utilizar para poder generar este MX. Entonces, voy a colocar columna personalizada. Da lo mismo el nombre porque es una columna temporal, ¿ya? Solamente lo voy a utilizar para poder armar este nuevo atributo. Entonces, eh, ¿qué registro va a tener esta columna? Yo le voy a colocar las iniciales de Ingeniería Civil Informática. Así, easy. Entonces, me debería mostrar una columna solamente con el texto easy. Aceptar. No, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Vuelvo atrás. Columna personalizada. Me falta entonces ahí, easy. Las comillas para que me lo reconozca como un texto, solo un texto. Aceptar. Ya, ¿ven? Me muestra todas las columnas como easy. Easy, easy, easy. Entonces a ustedes les sería útil, por ejemplo, si tuvieran solamente a los trabajadores en este caso. O sea, perdón, a los clientes. Ya. Ya, mire, por ejemplo, voy a trabajar como les dije. Solamente necesito a los clientes. Nada más. Entonces necesito la ID del cliente, el nombre del cliente. Entonces yo voy a seleccionar lo que yo necesito. Voy a necesitar este ID, que es el que yo quiero elegir para el ejemplo, el ID del cliente, el nombre del cliente, el segmento y a qué país pertenece. Y voy a también mantener la que agregué. Entonces yo voy a eliminar ahora todas las otras, ¿ya? Esto es como estar haciendo una tabla de dimensiones. Entonces, botón derecho y voy a eliminar, quitar otras columnas. Voy a quitar todo lo que yo no seleccioné. Quitar columnas y me muestra esta nueva tabla, ¿ya? Que esta sería como una tabla de dimensiones, de la dimensión cliente, ¿ya? Entonces, yo voy a arrastrar esto para acá y yo quiero que mi ID del cliente, o sea, mi nuevo ID del cliente me muestre como easy, guión y un número, ya que puede ser el número 1, 2, todos estos números que están acá. O un número nuevo, que sea como más parecido a estos de acá. Yo entonces puedo iniciar, por ejemplo, con el ID, con el número 2000. Entonces hago una columna de índice personalizada y voy a decir que mi ID va a partir del ID, o sea, perdón, del 2000 con un incremento de 1 en 1. Entonces voy a poner aceptar. Voy a arrastrar. Ya, entonces yo quiero unir estos dos índices, o sea, perdón, estos dos atributos en una ID similar a este, RC20575. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Este ID del registro ya no me sirve, no lo voy a utilizar. Entonces, ¿cómo yo uno estos dos índices? Yo voy a seleccionar eh, los atributos que quiero unir. Acá. Ahí, ven, selecciono los dos, selecciono uno, control, el otro, y me voy a combinar columnas. ¿Ya? Entonces yo voy a combinar estas columnas y me dice un separador que me va a separar este valor de este valor. Si yo le coloco ninguno, me va a quedar como easy 2000, sin nada.
pero yo sí quiero un separador, quiero un valor personalizado, que es un guión. ¿Y cómo se va a llamar la nueva columna? Se va a llamar ID cliente. A aceptar. Y acá está, la nueva columna, con el nuevo ID. Entonces, como yo ya generé la unión de estos dos ID, yo selecciono y voy a quitar columna. ¿Ya? Y voy a quitar esta. ¿Ya? Y yo ahora, como esta es mi tabla de dimensiones, voy a quitar duplicado, por si hay un cliente que se repita más de una vez. Entonces yo ahora tengo un registro único por cada cliente. ¿Ya? Aquí ya no tengo los 10.000 registros que yo tenía al principio, sino que tengo más. O sea, perdón, tengo menos, porque quité todos los duplicados. ¿Ya? Porque si recuerdan mi tabla principal, yo tenía una venta en una boleta de 5 productos, y esos 5 productos, o sea, esa misma boleta estaba a nombre de un mismo cliente. Que, por ejemplo, Reyes Coto compró el producto A, B, C, D, F en la boleta A. ¿Ya? Entonces se repetía 5 veces el nombre del cliente Reyes Coto. ¿Ya? Entonces, para eso, uno elimina duplicados, para poder obtener valores únicos de las tablas. Entonces yo, ahora claro, tengo mi tabla cliente, yo por otro lado, o sea, puedo tener otra tabla que se llame tabla dimensiones, y se llame tabla trabajadores de la empresa, en donde también me va a salir nombre del trabajador, y también me va a aparecer Reyes Coto, ¿ya? Como también lo voy a tener en mayúscula, al igual que el nombre del cliente, pero los ID van a ser distintos, porque acá voy a tener ISI 2000, y por ejemplo en el otro, en vez de ser ISI, va a ser, a ver, código TDE, de trabajador de empresa, guión, y puede ser 2000 también, me va a hacer la comparación por el nombre. O si yo quisiera generar un mismo ID para el mismo nombre, también. Y me va a hacer una comparación y me va a decir, esta persona sí trabaja en la empresa y aparte es cliente. ¿Ya? Entonces, para eso me sirve a mí esto. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. A ver, voy a ir a Teams. Estoy solito. Ya. Entonces, yo les quiero dejar, en el LMS les voy a dejar un link, una página, es un foro de Microsoft en la cual ustedes pueden ir revisando unas fórmulas, porque ya la próxima semana vamos a trabajar con lo que son algunas fórmulas DAX, que así se llaman acá en Power BI, en la cual les va a permitir a ustedes poder hacer cálculos y, por ejemplo, obtener solamente el mes de una fecha, el día de una fecha, el año de una fecha y cosas así, para que ustedes puedan tener este registro y generar análisis en cuanto a meses. Por ejemplo, el mes con más venta, el día con más venta, el día de la semana con menos o más venta, etc. Entonces, para ir concluyendo, me voy a ir a la tabla de compras transformación 2, en donde ya no tenía o sea, tengo los valores duplicados, y las otras dos las voy a deshabilitar. Las voy a deshabilitar. La deshabilito y voy a habilitar esto. Ya, aquí como ya apliqué los cambios, como ya apliqué los cambios, aquí yo los puedo guardar. ¿Y cómo los guardo? Acá en inicio, se van a inicio y colocan cerrar y aplicar. Y todos los cambios que ustedes hicieron en la transformación por Power Query se les va a actualizar en la visualización de Power BI, y ustedes van a poder empezar a trabajar con esa tabla nueva, entre comillas nueva, que fue transformada. Entonces ustedes en esa tabla podrían generar nuevos indicadores o nuevas visualizaciones, nuevos gráficos en base a los nuevos atributos que ustedes generaron. ¿Cuáles fueron los que generamos? El subtotal, ¿ya? Pasamos el descuento de valor decimal a un valor porcentual. Generamos el total de la cantidad por el precio
generamos el costo para la empresa por el descuento que les genera aplicarle a usted la oferta. ¿Ya? Entonces ustedes pueden generar ahora un nuevo indicador. Acuérdense que es un caso hipotético, no son los datos reales de la empresa ni para qué están siendo utilizados en la base supertienda, sino que solamente para que ustedes entiendan en esta ayudantía qué cosas pueden hacer con Power Query. Ustedes pueden generar esta nueva visualización que les muestre en un gráfico de barras, y por mes, que les muestre el costo por mes aparte del costo por ganancia. Entonces ustedes pueden generar dos visualizaciones, dos gráficos, en donde en uno les muestra la ganancia y en otro les muestra el costo, y ustedes van a poder generar un análisis de si ese costo es o no es significativo para la empresa, o si a mayor costo por descuento yo tengo mayores ventas, etc. Entonces vamos a aplicar eso. Cerrar de aplicar. Ahí se cierra y hay que esperar que se apliquen los cambios. Él les dice que están guardando todos los cambios que nosotros hicimos y hay que esperar. Ya. ¿Qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó solamente error? Porque yo eliminé todas las tablas, acuérdense. O sea, deshabilité las tablas y estoy trabajando aquí con una tabla nueva. Ya. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando reciban una base de datos es aplicar las transformaciones al inicio, ¿ya? Para que no les pase esto. O pueden hacerlo, pero claro, no pueden deshabilitar la tabla en Power Query, como lo hice yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Es como volver todo al principio. Y eso es lo que a ustedes les va a pasar si suben la tabla, eh, hacen las visualizaciones sin considerar los atributos o los nuevos cálculos que ustedes quieran desarrollar, y aplican solamente eh, las transformaciones después. ¿Ya? Si hacen las transformaciones después, les va a pasar esto que me está pasando a mí. Entonces voy a ver si lo puedo arreglar, porque solo las deshabilité. Ya. La original era esta, compras transformación. Entonces tengo que eliminar todo lo que hice. Que quité duplicado, quité las columnas, quité columna, columna, columna. Ya, eso. Agregué un índice, reordené las columnas, tengo el ID de registro. A ver, ahí. Voy a habilitar esta, voy a deshabilitar esta. Espero que me funcione, si no voy a tener que hacer las visualizaciones de nuevo. Pero eso yo ya se los traería listos para la próxima ayudantía, sí. Ya, tampoco. Ya, pero no importa. Vamos a hacer la visualización con los atributos nuevos que nosotros generamos. Ya, están precio unitario, segmento, subtotal, total. Ya. Consideremos que tenemos todo esto desde cero, ¿ya? Que no hemos hecho ningún cambio. O sea, perdón, que si ya hicimos las transformaciones lineales, perdón, las transformaciones en la base de datos, y que ahora vamos a generar los primeros indicadores con los nuevos atributos que nosotros generamos, que fue el subtotal, el costo por descuento, y el total. Entonces, me voy a visualizaciones y voy a generar un gráfico de barras. Gráfico de barras. Yo en este gráfico voy a mostrar el total. No, la ganancia, perdón, la ganancia acá. La ganancia. La ganancia por país. Ahí está. ¿Se recuerdan que así era el gráfico, cierto? Ya. Ahí yo tengo la ganancia por país. Entonces yo quiero ver si la ganancia por país, solamente un caso hipotético, ya no es esto lo certero. Yo quiero ver si la ganancia por país
se relaciona a lo que yo estoy perdiendo por costo de descuento. Entonces yo ahora voy a agregar otro gráfico, pero para que me quede igual esto lo voy a duplicar. Control C, Control V. Lo pego acá. Lo selecciono. Seleccionar. Y marco. En vez de ganancia voy a marcar costo por descuento. Ya, ¿por qué no me está marcando? Ah, acá. Por la sumatoria del descuento. Me parece que sí. No, a ver, no me está generando lo que yo quería ver. No. Porque me está tomando... Yo quiero que me tome igual que este, que es la sumatoria de la ganancia. Y acá yo quiero que me tome la sumatoria del costo por descuento. Entonces, algo me falta. Acá. Suma. No, si tengo acá suma. Y acá tengo suma. Descuento por... Ah, no, sí, está bien, está bien. Descuento, costo por descuento. No, este. Costo por descuento. Y ese no. Ya, pero ¿por qué no me lo...? Acá. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ya. Y... a ver, chicos, perdón el inconveniente, pero no me está mostrando lo que yo quiero que me muestre. A ver, ¿en qué me estoy equivocando? ¿O qué estoy interpretando mal? Si yo tengo el costo por descuento, necesito que me muestre la sumatoria de este costo. ¿Por qué no me está mostrando eso? Quizás me faltó aplicarle el valor monetario a este descuento. Voy a revisar. Porque la ganancia la tengo en número. Ah, fíjense, mire. La ganancia yo la tengo en valor numérico. ¿Ya? Acá. Lo tengo en valor numérico. Pero el costo por descuento lo tengo en valor texto. Entonces no puedo generar cálculos matemáticos con este atributo. Entonces yo lo tengo que cambiar a número entero. Ahí. Ahí debería así tomarme la hora. Entonces me voy a inicio, cerrar y aplicar. Ahí tengo que esperar. Ya. Entonces ahora sí hago la suma. Ahí sí. Ahora sí. Ahora me está diciendo el gráfico lo que yo quería que me mostrara. Me está diciendo a mí que, o sea, me está haciendo la sumatoria, por ejemplo, en México, de todos los descuentos que yo estoy emitiendo por boleta en México y me lo está explicitando acá. Entonces me está diciendo que yo en México, al hacer la sumatoria por descuento, yo en el país estoy teniendo un costo por descuento de 1.108.854 unidades monetarias, ¿ya? Y esto es calculado en base al nuevo atributo que nosotros generamos, que era el costo por descuento. Entonces, si nosotros vemos en el otro atributo de ganancia, me está diciendo que México también lidera y que estoy teniendo ganancias por 562.638 unidades monetarias. Entonces, claro, es raro porque me está generando un mayor costo por descuento por país, pero me está haciendo liderar en ese país en ganancia. Entonces, ahí ustedes donde tienen que empezar a analizar si existe o no relación entre los datos. ¿Ya? Eh, por ejemplo, después le sigue El Salvador como segundo país con mayor ganancia, y luego le sigue, o sea, acá en costo le sigue República Dominicana y El Salvador se ubica
acá, muy por detrás. Entonces, no, seleccioné acá, no, ahí. Entonces, tengo que generar un análisis de si se relacionan o no se relacionan estos dos atributos. Es decir, si yo al aplicar mayor descuento voy a tener mayor ganancia porque quizás voy a incentivar lo que es las ventas, etc. Entonces, de ahí dependen todos estos análisis, ¿ya? Pero en general, esas son las transformaciones básicas, ¿ya? En la próxima, bueno, yo quería que estuvieran acá para que me hicieran preguntas y pudiéramos hacerlo un poco más dinámico y didáctico. Eh, pero en la próxima ayudantía vamos a trabajar ya lo que es DAX, que ya es como para ir, no finalizando la ayudantía en sí, pero ya vamos a estar viendo o haber visto los ejes principales de Power BI en el sentido de poder generar visualizaciones ya. También les voy a presentar las visualizaciones que he hecho yo con otras bases de datos, como para que también tengan una idea de cómo pueden generar el orden en Power BI, ¿ya? Poder ver en qué lugar van los gráficos, en dónde van los gráficos más importantes, los indicadores, etc. ¿Ya? Y eso, chicos, también les voy a dejar este PPT, o sea, les voy a sumar unas diapos que les va a explicar también para que ustedes empiecen a trabajar de forma también autónoma en sus casas sobre las distintas herramientas y les voy a generar, o sea, les voy a dejar como unos pequeños ejercicios donde ustedes van a tener que hacer eh, operaciones para poder definir, por ejemplo, que no lo quise hacer acá, definir la diferencia en días entre dos fechas, ¿ya? Se los voy a dejar en el PPT para que ustedes también los vayan trabajando en sus casas y puedan ir soltando la mano con Power BI. Si tienen dudas, no duden en escribirme al correo o mandarme también mensajes en el WhatsApp de lunes a viernes. Yo el fin de semana rara vez contesto. Eh, y eso, pues, jóvenes, chicos, compañeros. Eh, Les subo el video y eso queda pendiente, ¿ya? Los ejercicios, entre comillas, en el PPT para que puedan ir soltando la mano y puedan venir con dudas en la próxima ayudante. Así que eso, chicos, nos estamos viendo. Chao, chao.